Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, hemos llegado al Ecuador de esta segunda temporada y ya lo hemos pasado. Buenos días. Buenos días, sí. Además, vamos a empezar esta segunda mitad con cuentos de corral, con cuentos de mis gallinas. Este es el título, Cuentos de corral. Un corral de gallinas es una sociedad jerárquica definida por el orden de picoteo. No es broma. Es un concepto acuñado en 1921 por un científico noruego cuyo nombre voy a intentar pronunciar, Thorleif Selderupeva, a partir de la observación de las gallinas, en concreto, observando cómo se picaban entre sí, literalmente. Han pasado muchos años desde que se definió este concepto, que en inglés es pecking order, y yo misma he podido comprobar que sigue plenamente vigente. A diferencia de las abejas o los búfalos que acuerdan por mayoría dónde ir y qué hacer, en el gallinero la jerarquía es la que rige el acceso individual a los recursos y la dominancia se manifiesta literalmente a través del acto de picar a sus congéneres. Se trata de una jerarquía lineal estricta. La gallina alfa pica a la beta pica a la gamma y así sucesivamente. La gallina en el nivel más bajo es picoteada por todas las demás y no puede picotear a nadie. Cuando me inicié en la vida rural no sabía nada de aves de corral, pero me aventuré a montar un pequeño gallinero con 3 gallinas. Tras unos cuantos meses de adaptación mutua, ellas a su nueva casa y yo a ellas, conseguimos vivir en paz. No solo agradecí enormemente los 3 huevos al día que me obsequiaban, sino que también me acostumbré a su compañía, sobre todo cuando comprobé que la gallina es un animal alegre y cantarín. El orden social de mi primer corral se produjo sin violencia, probablemente porque llegaron las 3 a la vez y ocuparon su nuevo hogar sin consideraciones previas. La jerarquía se estableció ya casi desde el primer día. La gallina alfa, a la que bautizamos con el nombre de líder, tenía acceso prioritario a comida y agua y el mejor lugar para dormir en medio de la percha. La segunda del escalafón, a la que llamábamos follower, cedía las prioridades a su líder, pero a nadie más. La tercera era la sumisa. Ella no comía hasta que el resto había acabado, dormía en el rincón más apartado y era la última en el turno del ponedero. Líder y follower andaban siempre juntas, naturalmente donde decidía la jefa. La sumisa la seguía a una cierta distancia. Una vez definidos los rangos, la líder tuvo carta blanca para imponer su autoridad. Podía apartar a cualquiera del agua, la comida o el descanso con un simple picotazo. No solía hacerlo, porque las otras aceptaron su lugar sin rebelarse. Esta paz despótica, pero paz al fin y al cabo, duró hasta que llegó el crudo invierno. Y ante la escasez de comida, un zorro desaprensivo y hambriento se zampó a una de las gallinas. Aquello debió de ser una batalla campal vistas las plumas que quedaron esparcidas por el gallinero y el jardín. Os preguntaréis a quién se comió el zorro. Pues fue a la follower, a la que dormía en el extremo, junto a la líder que salió indemne porque estaba protegida por las otras 2, al igual que la sumisa que, en su rincón, fue inaccesible al depredador. Y lo que sucedió entonces es que la gallina de más bajo nivel subió de categoría. La líder continuó manteniendo su hegemonía y la sumisa pasó a ser follower. Para evitar que se repitiera tan desagradable suceso, reforcé el corral hasta convertirlo en una fortaleza inexpugnable para las alimañas. Un refugio seguro donde pudieran dormir sin miedo. A la salida del sol ya se podían abrir las puertas
para que corretearan por su jardín exclusivo anexo al corral. En su zona privada podían pasear y picotear a su antojo a salvo de depredadores, que no osarían entrar en una casa con una humana y una perra celosas de sus ponedoras. Era un reparto equitativo del espacio. Las gallinas disfrutaban de sus gusanos, caracoles y hierbajos, y los humanos no tenían que caminar por un campo de minas de excrementos. Dicen por aquí que trato a mis gallinas como princesas, y puede que así sea. Pues eso, la pérdida de una de mis princesas ponedoras derivó en una escasez de recogida diaria de huevos, lo que decidí solventar comprando 2 gallinas más. Pregunté a diestro y siniestro si poner gallinas nuevas en un gallinero donde ya había otro par generaría conflictos. Y todos me dijeron que no. Será porque no conocían a mis gallinas con ínfulas de princesa. Así que llegué a casa con una caja que contenía 2 ponedoras jóvenes y asustadas y las dejé en el corral para que se aclimataran. Las recién llegadas, bastante más corpulentas que las otras a pesar de ser aún jovencitas, se apresuraron a esconderse en un rincón. Las propietarias por derecho se instalaron en la puerta del gallinero a la espera de acontecimientos inminentes. Me pareció que todo estaba en calma hasta que una de las nuevas asomó la cabeza, vio el agua y se aventuró a caminar hasta el bebedero. Las veteranas se acercaron mirándola fijamente con su visión lateral, pero la dejaron beber. Entonces yo me confié y levanté la tapa del comedero para que picoteara el pienso. Ella se acercó lentamente. Un paso, otro paso, y cuando la comida estaba ya a su alcance, las gallinas vigilantes saltaron sobre ella y le dieron tal tunda de picotazos en la cabeza que si no llegó a estar yo allí, la hubieran desplumado. La pobre bestia huyó despavorida al rincón y ya no hubo forma de moverla de allí. Estaba tan desconcertada yo, por la agresividad de mis princesas, que pedí consejo a un vecino, habituado al comportamiento gallinil. Me dijo que las separara mediante una reja, pero que siguieran viéndose para que se acostumbraran unas a las otras. Así lo hice. Y aquel primer día las 2 veteranas no dejaron de cacarear. Paseaban por sus jardines metiendo tal escándalo que fui varias veces a comprobar que no les ocurría nada malo. Solo estaban enfadadas, muy enfadadas conmigo. Estaban tan enfadadas que al día siguiente no pusieron ni un solo huevo. Y tan resentidas que cuando por la mañana aparté un poco la reja que protegía a las jóvenes novatas para echarles comida, no me percaté de que tras de mí acechaban las 2 princesas que en cuanto vieron un resquicio se metieron dentro a toda velocidad y aquello se convirtió en una pelea de gallinas en toda regla, picotazos, alas extendidas, pechos que chocaban y plumas volando por todas partes. Y Pimpa ladrando como una loca. A base de empujones y patadas conseguí echar a las atacantes y después calmar a las novatas, pero en aquel momento comprendí que se había desatado en el corral un grave enfrentamiento y que las princesas no iban a ceder ni un ápice de su territorio. Fue entonces cuando tomé una mala decisión. Decidí hacer de mediadora. Debería haber aprendido de las ínfulas del presidente de Estados Unidos, tan propenso a intervenir en conflictos ajenos, sin que quede claro si lo hace por altruismo o por interés propio. En mi caso, lo reconozco, me entrometí en el conflicto de las gallinas por interés personal, para que siguieran poniendo huevos felices. Me informé de las funciones y competencias de una mediadora y me puse a ello sin haber tomado conciencia de que es imposible conciliar a 2 facciones enfrentadas cuando ni siquiera habla su idioma. Descartado el diálogo, lo primero que intenté fue ganarme la confianza de las recién llegadas. Durante varios días entré a menudo en el gallinero para echarles comida, utilizando el mismo reclamo que con las otras, que es el absurdo sonidito de echar besitos al aire. Las jóvenes, asustadas, no tardaron en confiar en mí. Se acercaban a mis pies sin temor y comían del recipiente que llevaba en mi mano. Las otras, nerviosas, cacareaban desde el otro lado de la malla de separación. Era un cacareo que tanto podía significar «os vamos a matar» como «hagamos una tregua para conocernos mejor». Esa es la traba del mediador cuando no es capaz de comunicarse con las partes. Al cabo de una semana, entreabrí la reja de separación y apenas las jóvenes gallinas asomaron una pata fuera de su recinto, las otras 2 se colaron por entre mis piernas con las alas extendidas y el pico afilado y con el grito de «a por ellas» en versión cacareo, iniciaron un ataque aún más virulento que la vez anterior. Estaba claro que observarse a través de la reja les provocaba aún más inquina. Las confiné de nuevo y dejé pasar otra semana manteniendo la esperanza de una conciliación pacífica, pero al final desistí. Cansada de tantas precauciones, idas y venidas y besitos al aire, decidí quitar la reja que separaba ambas partes y
No sé qué sucedió exactamente porque me fui para no verlo. Por la noche, cuando cerré las puertas, las princesas estaban ya preparadas para dormir, pero no había ni rastro de las otras dos. Algunas plumas por el suelo y los recipientes de la comida y el agua volcados me hicieron pensar que el rifirrafe había sido gordo y llegué a temer por la vida de las recién llegadas. Las busqué por todas partes hasta que oscureció del todo y tuve que desistir. Salí del gallinero con la sospecha de que estuvieran muertas o huidas, pero con la esperanza de que se hubieran escondido en algún rincón. Y así fue, porque al día siguiente aparecieron por allí con las plumas despeinadas, pero sin heridas visibles. A partir de aquel momento, convencida de mi fracaso como mediadora, no me quedó más remedio que dejar que fueran ellas quienes organizaran su propia vida. Solo me inmiscuía cuando presenciaba una agresión con picotazos. Que te estoy viendo!, gritaba yo a las atacantes. Y debo confesar que ellas me entendían perfectamente, porque se agachaban al momento, cuerpo a tierra y cabeza baja, en actitud de «pero si no estaba haciendo nada». Una noche, cuando cerré las puertas de su fortaleza, comprobé que las jóvenes gallinas habían tomado posesión de una percha y dormían juntas, pero no revueltas con las otras dos. Ese fue el primer paso para una convivencia más o menos pacífica. Se acabaron las luchas con violencia física, no más picotazos y vuelos de plumas. A partir de aquel momento las agresiones fueron verbales, o para ser más precisa, gestuales. Las princesas se acercan y alargan el cuello, las jóvenes se apartan. Las princesas quieren poner un huevo donde ya hay una de las novatas en plena labor, se coloca junto a ella y la va empujando. No puedo asegurar el resultado, pero creo que acaban ahí las dos apretadas hasta que cada una ha puesto su huevo. Y así es como quedó establecida la jerarquía. La líder siguió siendo la jefa del gallinero y la follower continuó ejerciendo sus funciones de intimidación en ausencia de la otra. Las dos recién llegadas crecieron mucho en tamaño, sobrepasando con diferencia a las princesas. Una de ellas era tímida, cobardica y un poco pusilánime. Continuamente se quedaba atrás y siempre tenía miedo de todo, pero nunca descuidaba su puesta diaria de huevo. Decidimos llamarla Timorata. La otra era lista, aventurera y seductora. Los primeros meses escapó tantas veces que la llamamos Listilla. Ella iba siempre con el grupo de élite y no le importaba dejar atrás a su antigua compañera de fatigas. La líder la toleraba mucho más que a la follower, que estaba francamente celosa. A la Listilla no le importaba nada. Ella hacía como que cedía el lugar o la comida, pero enseguida volvía a comer o a colocarse donde le daba la gana. Al final, todas la dejaban hacer lo que quisiera. No sabría decir quién mandaba más, si la líder con sus maneras autoritarias o la Listilla con sus astutas tácticas. Eran una especie de Agamenón y Ulises en versión femenina. Y gallinil. En resumen, el orden de picoteo es un sistema de control social despótico pero funcional, que asegura un equilibrio y evita la anarquía constante de las peleas. Es un equilibrio funcional pero no equitativo, porque quien nace timorata se queda timorata. Quien nace lista tiene alguna posibilidad de subir de escalafón, pero jamás se le ocurrirá luchar contra la líder por la hegemonía y nunca conseguirá llegar a lo más alto de la escala social. Quizá por eso me fascina tanto mirar el corral, en el que no solo veo gallinas, sino una representación reducida del mundo. Me gustaría creer que nuestro orden social es muy distinto al de un corral. Es cierto que el estado de bienestar brinda oportunidades sin tener en cuenta la casta de origen, pero cuesta imaginar a un paria que probablemente morirá siendo un paria, escalando puestos sociales y convirtiéndose en un líder mundial. Un reto aún mayor es imaginar a un país africano de los que están a la cola de las listas de países ordenados según su PIB alcanzar en algún momento una jerarquía de dominancia que le permitiera tener acceso prioritario a los recursos. Todos los países, ya sea agrupados o en solitario, luchan por la hegemonía, por establecer sus reglas de juego y dominar, mediante bombas o aranceles, buscando siempre el rango superior posible, el máximo nivel de influencia. Pero los hay que tienen la batalla perdida de antemano, como mi gallina timorata. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.